por favor me lo reenvíen, porque sí está a mi cargo hacer un listado. Eso me lo informaron anoche, por eso no se los había pedido así. Me informaron que tengo que armar un listado. Ahora bien, yo sí les quiero encargar mucho, por favor, que su correo electrónico vaya acompañado de todas las evidencias necesarias, es decir, que adjunten todas las capturas de pantalla que evidencian los problemas que ustedes tuvieron esa noche, porque ya me han comentado por parte de la dirección de escuela de que ese correo electrónico muchas veces llega sin evidencias, llega sin documentos de respaldo, en el sentido de que quizás no tomaron fotografías o capturas de pantalla del error que les daba la plataforma. Entonces, siendo así, muy difícilmente estarían otorgando una reposición de examen. Así que, por favor, si no acompañaron esas evidencias, pues les pido que redacten un nuevo correo en el cual sí puedan adjuntar, por favor, esas evidencias. Mejor aún, si ustedes colocan, por ejemplo, fotografías de las conversaciones que tuvieron con el personal de apoyo técnico, ¿verdad? Mejor si están esas fotografías también para darle más validez a la situación. Ahora, quiero ser muy clara también en comentarles que si pudieron conectarse nuevamente de tal manera que terminaron de hacer su examen, si pudieron terminar de hacer su examen, entonces ya no procede ninguna reposición de examen. Eso también me lo hicieron ver, ¿verdad? Eh, que si el estudiante logró finalmente ingresar a la plataforma y terminar de hacer su examen, llegó pues prácticamente a responder hasta la última pregunta, entonces no puede otorgársele una reposición, ¿verdad? Así que por favor tengan todo eso en cuenta. Yo voy a proceder en este momento a recordarles los correos electrónicos a los que tienen que escribir. Bueno, en primer lugar, pues ahora sí tengo que estar yo informada de ese correo, así que me tienen que copiar. Me tienen que colocar, tienen que hacer su correo electrónico con copia a mi persona. Eso en el caso de que, por ejemplo, ustedes ya enviaron, si ustedes ya enviaron su correo electrónico a la dirección de escuela, pues me lo reenvían, ¿ya? Ahora, si no lo han hecho, les quiero contar que yo les agradecería mucho que lo hagan hoy jueves. Entonces, siempre por favor lo dirigen a lic.cehernandez@profesor.usac.edu.gt. Esa es la dirección de correo electrónico a la cual tienen que dirigir su solicitud, pero con copia a mi persona, ¿ya? Con copia a Astrid Reina, @profesor.usac.edu.gt. Entonces, me estoy refiriendo a casos de personas que no pudieron evaluarse el viernes 16 de septiembre y tienen evidencias, porque si no tienen evidencias, no va a ser autorizada ninguna evaluación de reposición.
Sí lo estoy recalcando porque me han comentado por parte de la dirección de escuela que llegan correos sin evidencias, llegan correos sin las suficientes capturas de pantalla, ¿verdad? Esa es otra cosa que también sería sumamente importante que se logre ver, por favor, en la captura de pantalla que ustedes coloquen. De preferencia, que se logre ver la fecha y la hora que muestra la pantalla de la computadora, ¿verdad? Y de preferencia también todas esas conversaciones que tuvieron vía WhatsApp con el personal de apoyo técnico de la plataforma. Así que yo les agradecería, por favor, su correo electrónico eh, a más tardar. Perdonen que les pongo plazo, pero a más tardar hoy a medianoche. Porque resulta que ahora me están presionando mucho con la lista de las personas. Entonces, si yo puedo tener toda la información ya reunida hoy mismo, pues incluso es mejor para ustedes, porque más rápidamente también les asignarían fecha de examen. Así que no sé si hay alguna persona que quiera preguntar algo. Si ya mandaron su correo a la dirección del licenciado Hernández, basta con que me lo reenvíen. Me lo tienen que reenviar, por favor, porque el licenciado Hernández me indicó que necesita que yo elabore la lista. Entonces, sí les pediría que me lo reenvíen si son tan amables. No sé si hay alguna pregunta. Ok, me han estado preguntando también con respecto a cuántos puntos vale el examen. Son 2 exámenes parciales y cada examen tiene un valor de 30 puntos. A ustedes les colocaron 3 ejercicios prácticos. Entonces, cada ejercicio práctico me indicaron tiene un valor de 10 puntos. Cada ejercicio práctico tiene un valor de 10 puntos. Y para cada ejercicio práctico se esperaba que ustedes elaboraran el documento de respaldo con todos sus procedimientos y sus cálculos y que seleccionaran la respuesta que consideraban ustedes que se acoplaba a sus resultados, ¿verdad? Eh, Mónica Martínez, dígame, Buenas tardes, licenciada, ¿cómo está? Una preguntita. dígame. Fíjese que yo las preguntas que quisiera hacerle son, pues aquí que surgen haciendo el laboratorio. Ah, ok. Tenemos entrega este día viernes. Fíjese que solo quisiera preguntarle porque pues ya tengo resuelto acá. Los que tengo resueltos me da un poquito más duda, pero es en el análisis, la verdad. Porque fíjese que no sé cómo, tengo duda si cuando hacemos el cálculo de las dos propuestas y quedan en negativos, eh, en el documento que usted nos compartió, dice adición neta a las utilidades del año, pero quedan en positivo, tomando en cuenta que en algunos casos, bueno, yo guiándome de su documento, ¿verdad? Hay algunos donde quedan negativos, pero tiene la anotación que aunque sean negativos, hay que ponerlos positivos porque son ahorros. Vi ahí en una de las propuestas. Pero fíjese que tengo un ejercicio donde la propuesta 1 me quedó ya el dato final, ¿verdad? El último me quedó en negativo. Y en la propuesta 2 también en negativo. Entonces ahí con el análisis sí me quedé así como que, ay, ¿cuál de las dos será la mejor, verdad? Ahí me costó un poquito porque guiándome de los documentos que nos compartió a usted, siempre le quedaron positivas el total de las dos. Y a mí me dio un poco de duda qué pasa cuando nos quedan negativas las dos.
Ok, ¿qué ejercicio, qué número de ejercicio es específicamente en el que a usted le da negativo, que por lo visto le da negativo tanto la primera como la segunda propuesta? Ajá, es el ejercicio 3. El ejercicio 3. Ok, Ajá. Entonces, bueno. en el 4 sí quedan positivas las dos. En el 4 sí quedan en positivo las dos, entonces ahí no tengo problema. Pero en la 3 sí, fíjese, y revisé si de repente yo había tomado mal un signo o algo, pero me siguen quedando en negativa las dos. Perfecto. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla porque le quiero mostrar cómo tengo yo resuelto. A ver si no me regaña el auxiliar. No son bromas. Lo que pasa es que yo sé que hago mal en mostrarles esto antes de la entrega. Yo sé que hago mal, pero solo quiero hacerlo para poder darme a entender. Veamos. Fíjese que aquí está. Yo acá tengo, no sé si se mira mi Excel. Sí, licenciada, sí se Sí ve. se mira mi Excel. Ujú. Bueno, estos son mis resultados que tengo para el problema número 3. No sé si coincidimos. Creo Ajá. que coincidimos con el hecho de que las respuestas o los resultados, mejor dicho, son negativos para los dos cálculos, es decir, para las dos propuestas da negativo. Entonces, por Ujú. ejemplo, para la propuesta número 1, vamos a ver acá. Sí, para la propuesta número 1 tengo un resultado negativo, Ujú, 31,000. ya que tanto los costos de la inversión marginal en cuentas por cobrar como lo que se le llama también CIMCC, como el costo de las cuentas incobrables marginales, CCIM, superan a la contribución adicional de utilidades por ventas. Es decir, los 90,000 quetzales de la contribución adicional se quedan chiquitos comparado con los costos que le acabo de mencionar, que son en su sumatoria pues mucho más altos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente hay una pérdida porque no sería una adición neta a Ajá. utilidades. Eso en todo caso es una pérdida. Es Ujú. una pérdida que viene a afectar las utilidades. Si acaso la empresa llega a tener utilidades, lo que va a suceder es que se van a ver disminuidas con esta pérdida de 31,292,47. Esta propuesta de por sí ya tendría que desecharse. Ujú. Yo diría que sin necesidad de que la comparemos con ninguna otra propuesta. Ya con ver esa pérdida de 31,000 quetzales, bueno, aunque fuera una pérdida de un quetzal, solo con el hecho de que es una pérdida, ya Ujú. se desecha. Ujú. Y si vemos la segunda propuesta, que lo ideal hubiese sido eh, Fuera poder adición. observar una adición, sí, pero también es una pérdida, lamentablemente también es una pérdida por 52,000 quetzales, a mí es lo que me da 52,041,78. Lamentablemente también se desecha. Entonces, Ujú. yo no les aconsejo, como me dijo alguien en una ocasión, ¿será que entonces nos tenemos que conformar con la que dé menos pérdida? Pues Ujú. no, la No. verdad es que no nos tenemos que conformar con ninguna pérdida. Es decir, yo no les aconsejo que entre dos pérdidas tengan que seleccionar una. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. En todo caso, yo diría que lo adecuado es que se sugiera continuar como estamos, es decir,
se sugiere continuar con las mismas políticas que se tienen, con las mismas condiciones que se tienen y no hacer cambios, porque si las dos propuestas que se están sugiriendo lamentablemente dan pérdidas, pues no se puede implementar ninguna de las dos propuestas. Entonces, yo le agradezco la pregunta, tiene toda la razón. La verdad es que no vimos un caso así en ejemplo y no tiene sentido tener que elegir una pérdida. Eso no se hace. Ujú. Así que tendríamos que desechar las dos propuestas. Ah, ya. Definitivamente que sí. Ah, bueno, eso dicta porque sí, a mí igual yo dije, pero si las dos son pérdidas, ninguna de las dos propuestas nos conviene como empresa, mejor no se hace ninguna. Eso, otra cosita que tenía duda, licenciada, es mm, para ese mismo problema, en el paso 2, donde se usan pues los años, ¿verdad? Que en este caso, en este ejercicio nos pedían usar el año calendario. Entonces ahí se tenía que tomar el 365 dividido lo actual, que es 30, pero ahí me da con punto decimal, me da 12.16. No sé si está correcto colocar el 12 nada más o si debo usar ese punto 16 porque me dio duda ahí, porque yo le soy sincera, lo trabajé con 12. Y al otro, como es 365 dividido 60, que es el proyectado, me dio 6.08. Entonces lo dejé en 6, pero no estaba segura si así está bien o debo usar los decimales que dan ahí. Fíjese que gracias también por la pregunta y qué bueno que me están preguntando. A mí me alegra que me hagan preguntas, porque entonces veo que sí están haciendo sus ejercicios de sus laboratorios. Eh, Fíjese que aquí estoy tratando de ubicar porque lo tengo por secciones el ejercicio, pero yo le diría en principio de que necesitamos definitivamente tomar en cuenta todos los decimales. Bueno, en primer lugar, yo diría que habría que leer las instrucciones de los ejercicios. A veces, dentro de las mismas instrucciones, ya viene establecido que, por ejemplo, em, se trabaje em, el resultado, por ejemplo, el resultado del cálculo de, de la rotación de cuentas por cobrar, que se trabaje con dos decimales, por ejemplo. Si ya viene establecido en el enunciado, pues hay que hacerlo así, ¿verdad? O que se trabaje con cuatro decimales, el resultado de la rotación de cuentas por cobrar, pues entonces se tiene que dejar con cuatro decimales. O a veces dice el resultado de la rotación de cuentas por cobrar se tiene que tomar como un número entero, sin decimales, entonces habría que hacerlo así, sin decimales. E incluso a veces la explicación puede ser un poco más detallada. A veces pueden decirnos que se trabaje con una cantidad redonda, con un número entero, y que cuando ya se tenga después del punto decimal, se mire un decimal que sea 5 mayor que 5, entonces que eso ya aproxime a otro entero, ¿verdad? Entonces, uno tiene que prestar mucha atención a las instrucciones. Ahora, yo no les di esas instrucciones tan detalladas en el laboratorio. ¿Qué se hace en casos así? A mi criterio hay que tomar en cuenta todos los decimales. Hay que tomar en consideración todos los decimales. Yo diría que así, de hecho, le va a resultar un dato más exacto, le va a dar un resultado más exacto cuando usted usa todos los decimales. Entonces, le voy a compartir porque ya lo ubiqué. Así que Gracias. voy a compartir nuevamente mi pantalla. Es que fíjese que eso me causó duda a mí porque yo dije,
Bueno, si no uso decimales y dejo el 12 como entero y el 6 como entero, es como que hubiese usado el otro calendario, el año de 360. Porque si lo hago usando 360, sí queda 2 exactos y 6 exactos. Entonces dije, bueno, entonces no tiene como que mucho sentido que me pongan a usar el calendario, el de 365, sí me va a quedar igual. Entonces ahí, pero sí me quedé con esa duda de que entonces dije, de seguro hay que usar los decimales. Y fíjese que también con respecto a eso de la cantidad de días del año, también hay que prestar mucha atención a las instrucciones, porque muchas veces en las instrucciones dice específicamente año calendario o dice Ujú, año comercial, ¿verdad? Entonces hay que prestar mucha atención a eso. Yo, por lo menos el año pasado, no sé cómo sea en este año, pero yo el año pasado sí pude darme cuenta, y espero que este año sea igual. El año pasado pude darme cuenta en el segundo parcial que sí les indicaban con mucha precisión si tenían que usar año calendario o si tenían que usar año comercial, ¿verdad? ujú, No sé cómo vaya a ser ahora, pero les quiero decir que si ustedes ya se tomaron el tiempo de ver el material del autor Lawrence Gitman, se van a dar cuenta, todo ese material de cuentas por cobrar, se van a dar cuenta de que se usa el año comercial, ¿verdad? El año comercial es el que se usa en toda esa ujú, documentación y es prácticamente la documentación que estamos usando como base para estos ejercicios. Entonces, lo que quiero decir es que si no les dicen específicamente si es año comercial o si es año calendario, basándonos en la bibliografía del autor Gitman, nos damos cuenta de que de por sí él usa año comercial. ya. Entonces eso es lo que tendríamos que aplicar, así como está en esa bibliografía, año comercial, si no Ah, dijera nada. si no nos dice nada, Eh, usamos el de 360. el de 360, así es. Fíjese que sí, lo que pasa es que yo le comprendo muy bien, les comprendo a todos, porque uno puede tener confusiones porque, por ejemplo, el libro de texto que estamos usando de finanzas corporativas, para todo usa 365. ¿Verdad? Entonces uno se acostumbra al 365. Si usted se da cuenta aquí, no sé si logran ver mi pantalla, eh, Ujú. sí estoy usando todos los Oh, decimales, me da ujú, 6.083 periódico. ujú, En lo que concierne a dividir 365 dentro de 60, esa sería ujú, como la propuesta para el siguiente año. Y la situación actual me da un resultado de rotación de 12.16, bueno, 6 periódico, ¿verdad? Porque hay que llenar de 6 la calculadora. Así que yo uso todos los decimales. La situación actual de dividir 365 entre 30 me da 12.16 periódico y si usted se da cuenta, yo acá estoy prácticamente usando todos los decimales al hacer mi división. Entonces, ujú, ¿a qué división me refiero? Bueno, a dividir precisamente mis cargos variables dentro de la rotación. ujú, Entonces, definitivamente sí uso todos los decimales porque considero de que mi resultado va a ser mucho más exacto. ujú. Ya, Así gracias, es. licenciada. Otra preguntita. En el ejercicio 6 indica que saquemos todas las variaciones y luego que saquemos el ciclo de conversión del efectivo, ¿verdad? De los 2 años. Ahí cuando dice sus variaciones sería únicamente agregarle una columna donde restemos, ¿verdad? Así como lo hacíamos en el tema anterior en la hoja técnica, ¿verdad? A eso se refiere con variaciones, donde restemos el dato de A un año. eso me, fíjese que sí, a eso me refiero. ¿Qué número de ejercicio es? El 6.
Sí, fíjese que ese análisis es muy bonito porque ustedes pueden entonces determinar en base a esa variación que, como usted dice, es prácticamente la diferencia entre los dos datos. Usted puede determinar si eso es malo, esa variación será mala o será buena. Ujú, Porque, porque si usted mira, por ejemplo, que aumentó de un año a otro, ujú. entonces usted va a tener que analizar si eso es bueno, si eso es Bien. positivo para la empresa Ujú, o si eso es malo. ujú, ujú. Entonces, sí, efectivamente hay que sacar diferencias Ah, ya. e incluso yo les sugiero que trate de analizar qué significado le da esa diferencia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo tengo días de ventas, por ejemplo, en el año anterior eran, eran 90 días mis días de ventas, Ujú, pero ya en el año más reciente, en el año actual, mis días de ventas ya son solo de 20. ujú, Entonces, esa diferencia entre los dos datos va a ser una disminución. Disminuyen mis días de ventas. Si mis días de ventas disminuyen, ¿será que eso es bueno para la empresa o será que eso es malo? ¿Será bueno que ahora venda como que en menos tiempo o será malo? ujú. Entonces, son bonitas las variaciones porque eso ayuda a analizar, ¿verdad? A analizar si eso está ayudando a la empresa o no. Ujú. Sí, ahí está. Gracias, Dicta. Y una última pregunta, me voy a regresar al 5. Es que fíjese que en el 5 yo le quiero explicar cómo lo tomé, este dato que le voy a decir, y usted me dirá si está bien. Porque en donde dice, se analiza ofrecer un descuento por pronto pago de 2 y está la diagonal 10,30 neto. Entonces yo en ese ejercicio lo tomé como que entonces el descuento que se va a hacer en esa propuesta es o sea, el 2%, tomé yo, si pagan en los primeros 10 días, porque el tiempo que se les da es de 30 y, o sea, de 30 días, ellos pagan en los primeros días y entonces se les da el descuento del 2%. Así lo tomé, pero me quedé con dudas si no era dividir 2 dentro de 10, que da 0,2, y que entonces el descuento fuera que fuera el 20%, pero no sé. Ahí me quedé con esa duda. Ok. Si usted tiene esa duda, y a todos los que tienen esa duda, yo les sugiero que lean su capítulo 16. Lean su capítulo 16 del libro de texto, o a lo mejor si ya lo leyeron, yo diría que hay que hacer énfasis en la página 670. Le voy a compartir nuevamente mi pantalla. Perdón, pero mientras ubico los archivos, entonces ando allí quitando el compartir y volviendo a compartir. Entonces ahorita le voy a presentar precisamente una diapositiva de una presentación que yo estuve explicando hace semanas atrás. Y creo que hicimos hasta un ejercicio en clase con eso, ¿verdad? Tenemos un ejercicio, ahorita me estoy recordando que sí, tenemos un Y ejercicio. las presentaciones ustedes las tienen a su alcance en Classroom. Entonces, ahí estamos. Fíjese que yo no le voy a contestar exactamente cómo se interpreta. Solo le voy a decir que analice su página 670.
Bueno, que de hecho la diapositiva está más que clara, ¿verdad? La Ujú, diapositiva ya le da a usted un significado de esos números y esa diagonal que en principio le digo no es de dividir, no es de ujú, dividir. Eh, y sí está muy bueno que ustedes lo practiquen, porque a veces se encuentran con un examen en el que el enunciado está así, con una frase como esa. Entonces, uno puede tener la equivocación de dividir y no, eso no es de dividir. ujú, Entonces, página 670, ujú. ahí está la clave. Ya lo anoté, gracias, licenciada. Es que aquí me quedé con duda, pero decía, ¿será que se divide? Pero Y ahorita, también, pero sí, ya me recordé. y también la presentación. No sé si mira mi diapositiva. Sí, de hecho yo también lo tengo aquí, ese ejemplo lo tengo Y es anotado. que, fíjese que aunque está un ejemplo allí en la diapositiva, hay que ser justos. No es un ejemplo tan claro. No es un ejemplo tan claro porque el enunciado habla de 10 días y habla también de un descuento del 10%. Entonces puede ser que usted no tenga como que bien definido si el 10% es el número que va primero Ujú, o es el número que va después, ¿verdad? Si los 10 días es lo que se coloca de primero o si los 10 días es el número que va colocado después del 10%. Entonces, por eso les digo que analicen el ejemplo de la página 670 porque allí ya no es, ahí ya no es del 10% si pagan dentro de los primeros 10 días. Allí ya es otra cosa. Si usted se fija, dice 2 diagonal 10. ujú, sí, Entonces, ¿qué significará eso, verdad? ujú. Ah, vaya. Gracias, licenciada. Ahora sí. Ok. Y ojalá pues se sigan apoyando entre ustedes, aunque sé que muchas personas no están conectadas, ¿verdad? Pero con quienes han continuado en el curso, pues ojalá siguieran apoyándose para que no estén trabajando tan individualmente, ¿verdad? Para que entre todos se puedan también eh, ayudar a despejar dudas. Bueno, voy a nuevamente dejar de compartir para proceder a compartir otra vez. No sé si hay alguien que tenga otra duda. Ok. Bueno, yo le voy a pedir favor a Ner que me comente cualquier duda que me puedan colocar en el chat, porque ya cuando estoy presentando no puedo fácilmente ver el chat. Ya te añadí como anfitrión también, Avner. Entonces, no sé si quedó alguna duda todavía por resolver en el chat. Am, creo que no, creo que no, pero si no me interrumpen, no hay ningún problema. Bueno, si me lo permiten, voy a iniciar mi grabación. Tengo autorización para grabar el día de hoy, así que les pido su anuencia y voy a comenzar con, primero que todo, desactivar mi cámara para poder entonces aprovechar más nuestros recursos, ahorrar recursos, quiero decir. Y ahora sí comienzo con presentar mi pantalla. Y lo primero que quiero presentarles es precisamente donde me quedé el último día, que viene siendo este presupuesto de efectivo
en el cual se solicita calcular el IVA que se debe pagar cada mes a la SAT. Entonces tenemos que calcular tanto el IVA por pagar como el IVA por cobrar y proceder a una regularización. Una regularización es hacer una resta entre las dos cantidades. Hablo del IVA por pagar y el IVA por cobrar. Entonces, así se determina esa diferencia ahí, dependiendo de cuál es mayor. Si por ejemplo, bueno, generalmente el IVA por pagar es mayor al IVA por cobrar, generalmente eso es lo que pasa. Entonces ya vamos a determinar qué cantidad es la que se tiene que pagar de IVA al fisco, ¿verdad? Por lo tanto, yo les mostraba el último día de clase este presupuesto de efectivo, que hago la aclaración de que no solamente es un extracto que les estoy mostrando de lo que son los ingresos y los egresos. Bueno, los ingresos sí están completos, pero los egresos ya no, porque, bueno, de hecho, hasta acá en la línea o renglón 25, como que corté el cuadro de egresos, porque lo único que me interesaba o lo único que me interesa es mostrarles cómo queda precisamente calculado lo relacionado al renglón 25, que es el pago de IVA. Entonces, lo que pasa es que en un caso como este, a mí me están solicitando directamente calcular el IVA que se tiene que pagar cada mes y obviamente tomarlo en cuenta en la cédula de egresos. Entonces yo les decía el último día de clases de que, por ejemplo, acá tengo información de ventas de 5 meses porque estoy considerando de noviembre a marzo. Obviamente mi presupuesto de efectivo está dirigido al primer trimestre del año, que es enero, febrero y marzo. Pero para hacer varios cálculos que yo necesitaba, tuve que tener a la mano también información de noviembre y diciembre. Esto es bastante lógico porque si uno se da cuenta, la empresa maneja ventas al crédito otorgando plazos de 30 y de 60 días. Entonces, eso me hace precisamente como regresar 2 meses. Si yo estoy pensando que tengo que presentar un presupuesto de efectivo de un primer trimestre, es decir, de enero a marzo, entonces, sabiendo que la empresa concede hasta 60 días de crédito, lo lógico es que también contemple 2 meses antes de enero, porque todas las ventas que yo hice en noviembre y en las cuales concedí 60 días de crédito, pues estarían significando ingresos de dinero para enero, ¿verdad? Porque en enero se estarían cumpliendo los 60 días precisamente de las ventas realizadas en noviembre. Así que por esa razón, básicamente es que uno tiene que estar considerando eh, ventas de meses anteriores. Y yo les explicaba el último día de clases de que estas ventas del renglón 4 ya contienen IVA. ¿Y cómo lo sé? Pues las instrucciones del ejercicio me lo indican, me indican que estas cantidades contienen IVA, contienen un IVA por pagar, porque si estamos hablando de ventas, pues entonces contienen un IVA por pagar. Eh, y las cantidades que aparecen en el renglón 14, que son compras, y que también las estoy considerando desde noviembre, pues estas cantidades de compras también contienen IVA. Eh, de igual manera, fíjense que estoy contemplando cifras desde noviembre, porque así como yo como empresa le doy 60 días de crédito a mis clientes, pues resulta que mis proveedores
también me conceden 60 días de crédito. Entonces, yo contemplo compras realizadas en noviembre o desde noviembre, mejor dicho, porque sé que después de 60 días eh, o al cumplirse 60 días, mejor dicho, al cumplirse los 60 días, yo ya tendría que haber pagado a mis proveedores esa compra. Entonces, por esa razón, insisto, es que tengo que estar regresando 2 meses atrás, no comienzo específicamente desde enero. Ahora, eh, ¿qué pasa con el IVA? Porque dentro de este renglón de ventas, que es el renglón 4, hay IVA, hay un IVA por pagar. Y dentro de este renglón de compras de mercaderías, que es el renglón 14, hay un IVA que es el IVA por cobrar. Entonces, yo tengo que determinar diferencia. Esto es realmente muy sencillo. Tengo que determinar diferencias entre esos valores de IVA y entonces ya saber cuál es la cantidad que debo pagarle al fisco de IVA. Bueno, pero para empezar, ¿cuáles son esos valores de IVA, de impuesto al valor agregado, que están incluidos dentro de las ventas y que están incluidos dentro de las compras? Bueno, dentro de las ventas, yo les hacía estos cálculos el último día de clase de que, por ejemplo, si yo quiero determinar cuál es el IVA por pagar que tengo que hacer en el mes de diciembre, entonces yo voy a tomar el dato de ventas de noviembre, porque pues el IVA, como ustedes saben muy bien, se paga al siguiente mes, ¿verdad? De haberse incurrido, de haberse calculado, pues yo tengo el mes siguiente para pagarlo. Bueno, y de hecho, cierta cantidad de días, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar que tengo para el siguiente mes, nada más para pagarlo. Entonces, lo que está en la celda C4, que son 175,000 quetzales, esa es la venta de noviembre, que de hecho tiene un marco color azul, no sé si lo están logrando ver, un marco color azul, la venta de noviembre de 175,000 quetzales es la casilla C4. Entonces, esos 175,000 quetzales ya tienen incluidos IVA. Entonces, mi forma de determinar cuál es el valor de IVA que está dentro de los 175,000 quetzales, pues es de multiplicar 175,000 quetzales por el 12% y el resultado que me da lo divido dentro de 112%. Y así obtengo la cantidad de 18,750 quetzales, que la voy a poner en celeste. Repito, 175,000 quetzales por el 12% y ese resultado lo divido dentro de 112% y así sé que hay 18,750 quetzales de IVA dentro de los 175,000. Pero acá pues ya establecí el IVA por pagar que hay de 18,750. De igual manera para el mes siguiente, es decir, en noviembre, regresando al tema de noviembre, los 175,000 quetzales de ventas de noviembre, esto lo que me está indicando es que yo tendría que hacer un pago de IVA, tendría un IVA por pagar para el mes de diciembre de 18,750 quetzales, pero esto todavía no lo he regularizado, es decir, no lo he comparado con el IVA por cobrar. No he determinado todavía ninguna diferencia, porque lo que verdaderamente le tengo que pagar a, al fisco es la diferencia entre el IVA por pagar y el IVA por cobrar. Entonces, ahora sí,
¿por qué razón pongo los 18,750 quetzales en una casilla que dice diciembre? Porque yo tendría que hacer ese pago a más tardar en diciembre. Ese IVA por pagar lo tendría que cancelar a más tardar en diciembre. Bueno, pero hago la aclaración de que no está todavía regularizado, no está comparado con el IVA por cobrar. De igual manera, la venta que se hizo en diciembre de 235,000 quetzales incluye un IVA por pagar. Entonces, dentro de los 235,000 quetzales hay un IVA. ¿De cuánto? ¿Cuál será la cantidad monetaria de IVA incluida dentro de los 235,000 quetzales? Entonces, yo lo que hago es que tomo esos 235,000 quetzales, los multiplico por el 12% y los divido dentro de 112%, y eso me da 25,178,57 que los coloco en enero, porque eso significa que tendría que pagar ese IVA en enero, aunque insisto, no es todavía un IVA que esté regularizado, ¿verdad? No lo he comparado con el IVA por cobrar todavía. El último día de clase recuerdo que un compañero me decía de que le daba también lo mismo si dividía la cifra de las ventas dentro de 1.12 y después de ese resultado se lo restaba de nuevo a la cifra de las ventas, ¿verdad? Entonces es cierto. Por ejemplo, si yo tomo los 235,000 quetzales de la venta de diciembre y lo divido dentro de 1.12, lo que me va a dar es 209,821,43, solo el valor de la venta, específicamente el valor de la venta. Pero si ese valor específico de la venta de 209,821,43 se lo resto a los 235,000 quetzales, pues llego nuevamente a los 25,178 quetzales con 57 centavos, que es el IVA. Entonces también pueden tomar ese camino, ¿verdad? Y para los meses de febrero y marzo, o sea, para saber cuál sería el IVA por pagar de febrero y marzo, o el IVA por pagar que tendría que ser cancelado en febrero y en marzo, pues de igual manera yo tengo que ubicarme, por ejemplo, para febrero me tengo que ubicar en la venta de enero. La venta de enero que está en la casilla E4, que ahorita aparece con un recuadro celeste por 295,000 quetzales. 295,000 quetzales de ventas por el 12% dividido entre 112% me da un IVA de 31,607,14 que está colocado en febrero porque es un IVA que pues en teoría tendría que pagarlo en febrero, ¿verdad? Un IVA generado en enero que tendría que pagarlo en febrero, pero que insisto en decir que aún no está regularizado. Y para lo que es marzo, me tengo que ubicar en la venta de febrero de 185,000 quetzales. A esos 185,000 quetzales, yo los multiplico por el 12%, después los divido entre el 112% y llego a un IVA de 19,821,43, un IVA por pagar. Ahora, eso solo es lo que concierne a IVA por pagar, pero también tengo que analizar lo sucedido con las compras. Las cifras de las compras del renglón 14 contienen un IVA por cobrar. Entonces, yo lo que hago es que
comienzo mis cálculos analizando ese IVA por cobrar o IVA que estaría a mi favor generado con las compras de noviembre. Las compras de noviembre, si ustedes observan, en la columna C, renglón 14, son de 61,250 quetzales. Es la cantidad que está acá en un recuadro como azul, 61,250 quetzales. Y esos 61,250 quetzales yo los multiplico por el 12% y el resultado lo divido entre el 112%. Entonces, significa que para diciembre yo tendría un IVA por cobrar de 6,562.50. ¿Por qué digo para diciembre? Porque en teoría ese IVA yo lo tendría que cobrar o me lo tendrían que acreditar en el mes de diciembre, un IVA generado en noviembre. Entonces, la misma operación para enero, fíjense que acá ya tendría yo la cifra del IVA por pagar de diciembre y la cifra del IVA por cobrar de diciembre. Entonces ahí ya puedo hacer una diferencia, calcular una diferencia a lo que le llamamos regularizar, ¿verdad? Entonces ya esa diferencia que obviamente va a ser un IVA por pagar, porque de hecho el IVA por pagar supera al IVA por cobrar. Entonces la diferencia es un IVA por pagar que definitivamente habría que pagar en diciembre, ¿verdad? Pero ahí ya me estoy anticipando. Eh, Continuando con lo que es el IVA por cobrar, por ejemplo, ¿cuál va a ser el IVA por cobrar que yo voy a calcular para enero? Bueno, el IVA por cobrar que voy a calcular para enero es precisamente el que se genera con las compras del mes de diciembre, las que están aquí en el renglón 14, pero columna D, y que dice 82,250 quetzales. Estas compras de 82,250 quetzales incluyen IVA. Por lo tanto, lo que yo hago es eh, tomar los 82,250 quetzales, los multiplico por el 12% y el resultado lo divido entre 112% y eso lo coloco como un IVA por cobrar para el mes de enero de 8,812 quetzales con 50 centavos. Seguidamente, ¿cuál va a ser el IVA por cobrar a, precisamente a acreditar o a cobrar en febrero, ¿verdad? Aunque ustedes saben que uno pues no lo cobra al final de cuentas, solo se le acredita a uno, pero no es que el fisco se lo pague a uno en realidad, ¿verdad? Entonces, lo que el fisco hace es acreditarlo a nuestro favor, ¿verdad? Entonces, fíjense que en enero, en enero se produjeron compras por 103,250 quetzales. O se van a producir compras, mejor dicho, se van a generar compras por 103,250 quetzales. Lo hablo a futuro porque si es un presupuesto de efectivo del primer trimestre del año, pues definitivamente no ha sucedido todavía nada. Entonces estamos pronosticando que en enero habrán compras por 103,250 quetzales. Esta cifra habría que multiplicarla por el 12% y el resultado se divide dentro del 112% y entonces aquí precisamente estoy haciendo los cálculos, no sé si alcanzan a ver mi casilla K7, ahí estoy ubicada ahorita, eh, tomando los 103,250 quetzales
multiplicándolos por el 12% y luego ese resultado lo divido entre el 112%, pues obtengo 11,062 quetzales con 50 centavos de IVA que se tendría que cobrar o acreditar en febrero. Y finalmente, ¿cómo obtengo el IVA por cobrar o acreditar en marzo o para marzo? Bueno, pues lo que tengo que hacer es ubicarme precisamente en las compras que estarían realizándose en febrero. En febrero se van a realizar compras por 64,750 quetzales. Esa cifra multiplicada por el 12% y luego dividido el resultado entre el 112% me da los 6,937.50. Así que, bueno, quizás esta fue la parte más laboriosa, porque al final la regularización que se tiene que hacer es lo más sencillo del mundo, ¿verdad? Eh, sacar diferencias o sacar variaciones, como decía la compañera hace unos momentos, ¿verdad? Sacar variaciones, esas son la famosa regularización del IVA es sacar una variación, una diferencia. Entonces, el IVA por pagar a diciembre de 18,750 quetzales, le resto el IVA por cobrar a diciembre de 6,562.50 y eso me da 12,187.50. Obviamente va a ser un IVA por pagar esa diferencia porque es mayor la cifra de IVA por pagar que la de IVA por cobrar. Entonces la diferencia que queda pues siempre va a ser un IVA por pagar. Para enero, bueno, ya aquí ya obtuve los 12,187.50 de diciembre. Para enero tomo el IVA por pagar a enero de 25,178.57, le resto el IVA por cobrar en enero de 8,812.50, por lo tanto, tengo una diferencia de 16,366.07 que sería un IVA por pagar en enero. Ya regularizado, obviamente, ya es un IVA que se tiene que pagar a la SAT en enero. Febrero, de igual manera, esa cifra de 20,544.64 que coloqué en febrero, ¿cómo la calculé? En base a la diferencia de 31,607.14 de IVA por pagar a febrero, menos los 11,062.50 de IVA por cobrar a febrero. Entonces, esa diferencia me da 20,544.64, que verdaderamente sí resulta siendo un IVA por pagar. Al final de cuentas, resulta siendo un IVA por pagar, perdón, de 20,544.64. Para el mes de marzo, los 19,821.43 de IVA por pagar. Sí, a los 19,821.43 de IVA por pagar, le resto los 6,937.50 de IVA por cobrar. Y así obtengo los 12,883.93. Entonces, ya en mi cédula de egresos únicamente voy a jalar mis resultados, ¿verdad? Voy a poner aquí pago de IVA o de impuesto al valor agregado. Entonces, lo que voy a hacer es que en el mes de enero yo vendría a tener que jalar, por decirlo de esta manera, 16,366.07 calculados en la parte derecha
16,366 quetzales con 7 centavos de IVA. Es lo que le tengo que pagar a la SAT en enero. En febrero tengo que pagarle a SAT 20,544,64. Y en marzo le tengo que pagar a SAT 12,883,93. Entonces, de esta manera, yo logro ya determinar los valores de IVA que se tienen que estar pagando mensualmente a la SAT, ¿verdad? ¿Por qué les estoy explicando todo esto? Porque pueden encontrarse con un ejercicio en el cual se los pidan. Y si acaso no sucediera eso, pues no habría que hacerlo, porque tampoco quiero que ustedes se eh, mentalicen de que siempre lo van a tener que calcular. Yo diría que esto no hay que generalizarlo. Únicamente cuando lo pidan, se hace. Si en el enunciado dice que hay que calcular el IVA que se tiene que pagar cada mes a la SAT, pues entonces se hace. Si no se está pidiendo, pues no. De hecho, si no se está pidiendo, tendríamos que asumir que ya se están manejando cifras dentro del presupuesto efectivo sin IVA. De hecho, como que ya están sin IVA, de hecho, como que no hay que tomar en consideración esos pagos de IVA tampoco, entonces realmente hay que acatar las instrucciones del ejercicio. Les quiero contar que en Administración Financiera 3 sí se tienen que acostumbrar mucho a esto del pago del IVA, porque allí sí constantemente se los van a estar solicitando en los presupuestos que hagan de efectivo. Hay que estar considerando la situación del IVA. Y se los digo porque en Administración Financiera 3 ustedes van a continuar viendo presupuestos. De hecho, ya van a ver todo el sistema presupuestario de una manera muy, muy detallada. Así que todo esto que acabo de calcular es para poder llegar a establecer precisamente los valores del renglón 25. No sé si hay alguna duda y esto ya formaría parte, obviamente, de la cédula de egresos. Ya formaría parte de la cédula de egresos. No sé si hay alguna duda. Lick, el IVA por pagar siempre es mayor al IVA por cobrar. ¿No habría algún caso donde fuera menor? Entonces no iría en la cédula de egresos, no sé. Es una excelente pregunta, gracias. Bueno, generalmente pues sucede de que el IVA por pagar es mayor al IVA por cobrar, pero sí podría darse algún caso en el que fuera la inversa. Y eh, si es así, honestamente, el fisco nunca nos va a pagar a nosotros IVA. Es decir, lo que quiero decir es que nunca va a emitir un cheque para devolvernos IVA, ¿verdad? Eso no va a suceder. Lo que sucede, al menos hasta donde yo he tenido entendido, jamás, lo que sucede es que nos lo acreditan, ¿verdad? Nos lo acreditan para el siguiente mes o para los siguientes meses. Bueno, entonces, tiene usted razón, si fuera así, no tendríamos ningún IVA que pagar en ese mes, ¿verdad? O por lo menos contemplar, no tendríamos ningún IVA que contemplar pagar en ese siguiente mes. Eh, O sea que si sería porque en negativo le todo ponemos caso, cero, Lick. bueno, es que no es que sería negativo, porque usted lo que hace es, bueno, le voy a poner acá el ejemplo, me voy a apartar un poquito de la información que tengo ahí. Por ejemplo, que usted tiene un IVA por pagar, digamos que de 5,000 quetzales, pero tiene un IVA por cobrar
de 8,000 quetzales. Entonces, no es que sea negativo porque usted lo que va a hacer es que a la cifra más alta de IVA le resta la cifra más baja de IVA. Solo que estos 3,000 quetzales serían un IVA por cobrar. Entonces, la verdad de las cosas es que yo no me puedo imaginar que el fisco le vaya a hacer a usted un cheque por 3,000 quetzales. Eso no va a ocurrir. Yo me atrevo a decir que no va a ocurrir. No, no sé si ustedes han escuchado algún caso en el que suceda algo así. Yo me atrevo a decir que no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que le van a decir, mire, esta cantidad de 3,000 quetzales se la vamos a acreditar, entonces se la vamos a ir como abonando, por así decirlo, se la vamos a ir acreditando. Por lo tanto, cuando usted tenga que hacer pagos de IVA, esta cantidad de 3,000 quetzales, pues le va a servir porque se le va a acreditar y entonces eso le va a ayudar, ¿verdad? Le va a ayudar a que sus pagos de IVA entonces sean más bajos o ya no tenga que estar haciendo pago de IVA el siguiente mes porque prácticamente eh, a usted le deben IVA, no es que usted lo tenga que pagar. Entonces, por ejemplo, si llega un determinado mes en el que tiene que pagar IVA, digamos que llega un mes en el que usted tenga que pagar 4,000 quetzales de IVA, ya tendría 3,000 a su favor y solo tendría que pagar la diferencia que serían 1,000. Ahora, ¿qué sucede como en un caso como estos que tienen que hacer un presupuesto efectivo? Eh, yo no les recomiendo, definitivamente no les recomiendo que contemplen 3,000 quetzales como un ingreso, porque como este es un IVA por cobrar, eh, que me tienen que pagar, lo voy a tomar como ingreso. No, eso no va a ocurrir. Entonces, dentro de su presupuesto de efectivo, ustedes no tienen que contemplar 3,000 quetzales a su favor. Eh, en todo caso, yo diría que sería un mes en el que no tengan que pagar IVA o que no contemplen pagar IVA, ¿verdad? Es decir, para el mes siguiente, si yo estoy viendo de que hay 3,000 quetzales de IVA a mi favor, pues entonces tengo que contemplar no pagar IVA en ese mes. En todo caso, sería una casilla en blanco, pero yo no puedo hablar de cifras negativas y tampoco puedo hablar de cifras a mi favor. No sé si me explico. Sí, Listo, claro, muchas gracias. Yo estuve escuchando, de acuerdo, estuve escuchando, no sé si estuvieron levantando su mano o estuvieron escribiendo sus dudas en el chat. Em, no sé si Afner me puedas apoyar. Buenas noches, licenciada. Yo solo para apoyar en el tema que usted estaba diciendo con lo del IVA por cobrar cuando es mayor. A esto se le conoce como remanente, que en el formulario de SAT nos deja ponerlo y el SAT solo exige que uno lo tiene que reclamar en 3 meses, pero este remanente uno lo puede seguir arrastrando hasta de por vida, hasta que, como usted lo mencionó, hasta que nos toque que pagar, ahí lo podemos hacer deducible. Ahora, en el caso de que si uno le solicitara el crédito fiscal al azar, tiene que ser un monto mayor y la solicitud puede tardar hasta 5 años para que el SAT se lo regrese. Wow, muchísimas gracias por la información, muy amable. Perfecto, gracias. Espero que hayan tomado nota. Bueno, y no sé si ese tipo de temas se abordaron ahora que estuvieron asistiendo a su curso organizado por Sensat. No sé si ese tipo de situaciones se abordó, eh, que hubiese sido también muy bueno, ¿verdad? Así que yo les quiero
decir que con esto que acabo de decir del cálculo del pago del IVA dentro de un presupuesto de efectivo, estoy dando por terminado el contenido del segundo parcial. Y les quiero decir honestamente que con respecto a este salón de clase, pues estamos bastante bien, estamos bastante al día. No, no me queda, pues, digamos, algo pendiente de explicar en lo que concierne al segundo parcial. Así que yo les sugiero que analicen, pero muy, muy a fondo ese capítulo 16. Me han preguntado qué hay que estudiar para el segundo parcial, el capítulo 16 del libro de texto de finanzas corporativas. Y obviamente, pues todas las presentaciones, todo el material de clase que se les ha estado colocando en Classroom. Y yo aquí doy por terminado el tema del presupuesto de efectivo, a eso me refiero, porque todavía tengo unos minutos para empezar a hablar del siguiente tema, pero el siguiente tema ya correspondería a examen final. Así que no sé si hay alguna duda o comentario. ¿Y cuáles serían los temas puntuales para el segundo parcial? O sea, los que contiene el capítulo 16. Bueno, si se recuerdan, yo inicié hablando de lo que es el ciclo de conversión del efectivo. Ese ciclo de conversión del efectivo prácticamente incluye cálculos como lo son el periodo promedio de cobro, también el periodo de venta o días de ventas y también, obviamente, el periodo de pago a los proveedores. Entonces, esos tres datos son bien importantes para calcular un ciclo de conversión del efectivo. Es el laboratorio 5. Vamos a ver. Laboratorio 5, exacto. Y laboratorio 6. Laboratorio 6 que ya, no sé si ya se les publicó, Afner, o estás por hacerlo. Pero lo que quiero decir es que laboratorios 5 y 6 son contenido del segundo parcial. Todavía no, Ligda, todavía no lo publiquen, por favor. Estamos batallando aquí por terminar el 5. Bueno, el laboratorio número 6, les quiero anticipar, contiene ejercicios exclusivamente de presupuestos de efectivo. Así que ya no tardarán en verlo ahí en Classroom. Pero siguiendo con la respuesta a su pregunta de qué contiene el segundo parcial. Bueno, les hablaba del ciclo de conversión del efectivo, pero también, si se recuerdan, abordamos el tema de la administración de las cuentas por cobrar. Las preguntas que me hacían hoy al iniciar la clase sobre esas propuestas que se tienen que analizar, ya sea de ampliación de las normas de crédito o reducción de las normas de crédito, es decir, ser flexibles, por ejemplo, en otorgar más días de crédito o al contrario, ser más estrictos y reducir esos días de crédito. Entonces, ese material del autor Lawrence Gitman también forma parte del segundo examen parcial. Ese material de cuentas por cobrar, el tema del presupuesto de efectivo que yo les estaba también indicando el último día de clase de que dentro del capítulo 16 está todo un ejemplo detallado del presupuesto de efectivo. Hay un presupuesto de efectivo dentro de ese capítulo que en esta ocasión pues no lo he estado mostrando en pantalla, no lo he estado explicando, no son esas cifras las que he estado explicando para dar mi ejemplo, pero que ustedes lo pueden analizar. Ahí está dentro del capítulo 16
Y bueno, en resumen, todo el capítulo 16, porque también tienen que recordar que yo les he estado dando unas presentaciones en las que no solo se aborda todo lo referente al activo circulante, sino que también todo lo referente al pasivo circulante. Entonces, yo les decía, ¿qué opciones tenemos, por ejemplo, cuando determinamos que van a haber déficits de efectivo? ¿Qué opciones de financiamiento podemos analizar a corto plazo que pueden ser útiles para financiarnos, ¿verdad? Obviamente, bueno, redundando. Entonces, hay una presentación que yo les elaboré y se las mostré explicándoles esas opciones de financiamiento a corto plazo. Y eso también está incluido dentro del capítulo 16 del libro de texto. Así que, hablando en términos muy generales, lo que viene en el segundo parcial, pues, es el análisis del activo circulante y del pasivo circulante. Todo lo que está detallado precisamente en el capítulo 16. Gracias, Lick. Si me lo permiten, pues yo voy a detener grabación en este momento y voy a continuar presentando pantalla. Pero ¿por qué detuve grabación? Porque necesito iniciar un tema nuevo y pues tengo que dar todo el preámbulo. Entonces, realmente necesito primero introducirlos al tema. Obviamente en estos 10 minutos que me quedan, pues va a ser muy poco lo que voy a poder explicar. Por eso digo que solo los voy a introducir en el tema. Y ya para el día de mañana que tenemos clase, pues vamos a entrar de lleno con lo que vienen siendo los métodos diversos de depreciación. Así que, bueno, para empezar, estoy consciente de que este documento no se los hemos compartido. Yo se lo voy a estar enviando al catedrático auxiliar para que él se los pueda compartir ya para mañana, porque mañana tendría que arrancar de lleno con esto. Y pues esa también es una razón por la cual pues no me atrevo a explicar a fondo en estos 10 minutos porque sé que les falta este documento. No lo tienen en su poder todavía. Pero la introducción que les quiero hacer es la siguiente. No solamente hay que considerar porcentajes legales de depreciación cuando hablamos de calcular depreciaciones. Es decir, aplicar porcentajes legales es solamente una manera que se tiene de calcular las depreciaciones, pero no es la única manera. Obviamente, pues es la manera legalmente establecida, ¿verdad? Eso no lo vamos a negar. Pero también hay otros métodos que nos permiten calcular las depreciaciones. Es importante que los conozcamos porque nos ayudan a realizar un análisis, principalmente cuando entramos al tema del presupuesto de capital o presupuesto de adquisición de activos fijos. También se le llama así presupuesto de capital o presupuesto de adquisición de activos fijos. Entonces, cuando entramos de lleno a ese tema, hay que conocer bien los distintos métodos que existen de depreciación o de cálculo de la depreciación. Que si bien es cierto, tenemos que ajustarnos a lo legalmente establecido, que es precisamente cumplir con la aplicación de los porcentajes legales que se encuentran contenidos sobre la renta. Pues también es cierto que
los diferentes métodos de depreciación nos pueden hacer analizar muy bien, muy a fondo sobre la conveniencia de adquisición de nuevos activos fijos. Entonces, lo que quiero decir es que conocer diferentes métodos de depreciación nos ayudan a hacer contabilidad administrativa. Lo digo porque a veces me dicen con mucha franqueza, pero mire, licenciada, ¿por qué vamos a conocer métodos de depreciación que realmente no están legalmente autorizados o no sabemos, a la larga no sabemos si la SAT nos va a autorizar calcular la depreciación de esa manera? Bueno, nos ayudan a hacer contabilidad administrativa, nos ayudan a hacer análisis. Así que tienen su finalidad. Y les quiero contar que muchas veces también son autorizados, porque hay casos en los cuales empresas solicitan a SAT la aplicación de determinado método de la autorización de determinado método de depreciación y la SAT sí se los autoriza. Entonces, tampoco es cuestión de que estos métodos nunca se van a aplicar. Si SAT da la autorización, pues claro que se aplican, ¿verdad? Legalmente, digamos, desde el punto de vista de la contabilidad financiera. Ahora, desde el punto de vista de la contabilidad administrativa, pues yo diría que siempre tenemos plena libertad de aplicarlos. Siempre tenemos la plena libertad de aplicarlos porque nos ayudan a hacer un mejor análisis. Entonces no nos limitamos únicamente a considerar porcentajes legales, sino que también nos expandimos a otros métodos que nos pueden ayudar a tomar una mejor decisión con respecto a la adquisición de activos fijos. Así que yo tengo que explicarles primero estos métodos de depreciación para posteriormente entrar de lleno al tema del presupuesto de capital o presupuesto de adquisición de activos fijos. Y lo que sucede es que como administradores financieros o como administradores de empresas, que también somos administradores financieros, tenemos que determinar sobre la conveniencia de la compra de activos fijos. Por ejemplo, ¿qué tanto le conviene a una empresa desembolsar dinero para adquirir una maquinaria? ¿O qué tanto le conviene eh, cambiar algún equipo de producción por otro, ¿verdad? Por otro más moderno. Bueno, ¿qué tanto le conviene desde el punto de vista de la rentabilidad? Entonces, la administración financiera nos permite hacer ese tipo de análisis. Y para hacer ese tipo de análisis es importante también considerar diferentes métodos de depreciación. Bueno, ese fue mi pequeño preámbulo o mi pequeña introducción de la noche de hoy, porque ya mañana entro de lleno al tema de los métodos de depreciación. Así que ahora sí dejo de compartir mi pantalla y les deseo un feliz descanso. No se olviden que mañana tenemos clase. Y con respecto a sus calificaciones, jóvenes, todavía me encuentro en el proceso de revisión. Pues sé que mañana ya se cumple una semana de su examen, pero todavía me falta y pues estoy un poquito relajada porque sé que tengo 10 días hábiles, que es lo que dicta el reglamento, ¿verdad? Aunque tampoco es que yo esté esperando cumplir 10 días hábiles. Yo, de hecho, pues quisiera publicarles antes de ese tiempo, pero todavía estoy en el proceso. Así que les pido que me tengan un poco más de paciencia. Primero Dios, ya para la otra semana sí les estoy dando sus notas y la información también sobre
esa calendarización de examen de reposición que podría ser autorizado para personas que tuvieron problemas. Ni bien me den la información, yo se las traslado. ¿Qué tan mal salimos? Bueno, yo pudiera hablar más de lleno la otra semana. La otra semana con gusto les amplío esa información. Sí hay buenas notas, hay buenas notas. También lamentablemente hay muy malas notas, pero me alienta mucho el hecho de que sí hay buenas notas. De hecho, ya he visto por allí notas completas. Así que primeramente Dios, la otra semana les doy más información con respecto a sus resultados. Que tengan una feliz noche. Gracias. Noches, Lick.